Y hablamos de lo que son las reformas, en este caso la reforma tributaria y lo que es el epicentro, según algunos analistas, que justamente busca impulsar el gobierno en estas modificaciones. Puntualmente lo que es la reforma de carácter previsional. ¿Cómo cambia lo que es la legislación? Y en todo caso, ¿qué es lo que está buscando el gobierno? Bueno, justamente cambiar la fórmula de cálculo para lo que son jubilaciones, pensiones y distintos beneficios como las asignaciones universales por hijo. Pero claro, Dani, hay polémica. Claro que sí, porque hace días venimos hablando de este cambio que implicaría ¿qué cosa? Bueno, que el ajuste jubilatorio se realice o el cálculo se realice en base al índice de inflación. No así, ya como es hasta ahora, a partir de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que estipula que desde 2009 esto es 2 veces por año, pero con otro índice, ¿sí? Que, bueno, enumera otras cuestiones o pone la mirada en otras cuestiones, como por ejemplo el incremento de salario, ¿no? No el precio de los productos. ¿Pero por qué hablamos de esto? Porque es buen momento para hacer referencia a este artículo del Diario de la Nación, Juli, sí, que pone una mirada muy interesante porque realiza este trabajo para calcular qué pasaría hoy o hasta hoy si se hubieran actualizado las jubilaciones por este índice de inflación que propondrá el gobierno. Claro, ahí lo estamos consignando. ¿Por qué? Porque el título del artículo de la Nación dice: las jubilaciones serían hoy 20% más bajas si solo se hubieran ajustado por inflación. ¿Qué hace la periodista del Diario de la Nación? Bueno, lleva hacia atrás lo que es el cálculo puntualmente que está proponiendo el gobierno dentro de este paquete de reformas hacia adelante. Es decir, desde el año 2009 hay una ley de movilidad jubilatoria. ¿Qué dice esa ley? Que hay que tomar 2 referencias puntualmente para calcular de cuánto es el incremento en las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones. ¿Cuáles son esos 2 elementos? Por un lado, lo que decía recién Daniela Ballester, esto es el índice salarial. ¿Cuánto suben en promedio los salarios en la República Argentina? Por otro lado, lo que es la recaudación impositiva. Y claro, son 2 elementos que no tienen estrictamente que ver con la inflación, tienen más que ver con el crecimiento económico. ¿Cuál era la hipótesis? La hipótesis es, si crece el país y crecen los precios por encima de lo que es la inflación, bueno, esto tiene que beneficiar puntualmente a un sector que ha sido muy vulnerable a lo largo de las últimas décadas, como son los jubilados y pensionados. Claro, bueno, no así en el caso del crecimiento del precio o el incremento, para decirlo correctamente, del precio de los productos de consumo, ¿no? Que con eso tiene que ver la inflación. Bueno, así lo plantea esta nota, habla de recomposiciones que se calculan con una fórmula que favorece a los pasivos cuando hay crecimiento económico y suba real de salarios. El gobierno quiere usar solo el alza en el índice de precios y que llevaría la cifra, es decir, si se hubiera actualizado desde 2009, ¿sí? A partir de la sanción de la ley hasta ahora, en base a la inflación, bueno, la jubilación estaría hoy, la mínima, por debajo de los 6.000 pesos en vez de los 7.246. Este es el dato importante porque ahí habría una pérdida concreta de 1.246 pesos. Julián, sí. No sé si están ustedes de acuerdo con lo siguiente. La canasta de la persona mayor incluye esencialmente medicamentos, alimentos y tarifas. Y eso aumenta más que la inflación promedio. O sea que si ahora te ponen como tope, te vamos a dar solo la inflación, ya te condenan a una pérdida. Sí, sí. Ya tenés una pérdida, sí, como acaba de explicar Daniela, pero además te condenan en el futuro a una pérdida. Pero aparte, Tuni, me parece que acá lo que está claro es que el gobierno cambia la filosofía en la cual está dispuesto a reconocerle un incremento a un sector muy amplio de la sociedad que generalmente es muy vulnerable, como son los jubilados, los pensionados. ¿Por qué? Porque hasta ahora, ¿cómo es? Bueno, desde el año 2009 estás atado al crecimiento del país, que es totalmente lógico, digo. Claro. Crece el país, la economía es más importante, se pagan mejores salarios porque está creciendo la productividad y al mismo tiempo el Estado está recaudando más, te aumenta la jubilación. Ahora, ¿cómo va a ser? Bueno, ahora es, mira, si tenemos inflación te subimos, es decir, te estamos congelando lo que es el ingreso previsional. Este es el detalle, creo yo. Sí, y además, Juli, vos como economista tendrás más detalles sobre esto, pero el crecimiento o el incremento de la inflación puede tener que ver con varios factores que sean absolutamente ajenos a la situación del jubilado. Es decir, el planteo es, ¿en base a qué se tienen que actualizar las jubilaciones? ¿En base a un país que crece, entonces sus jubilados cobran más? ¿O en base a una inflación que aumenta por una gran cantidad de razones o cuestiones económicas en las que no estamos en el día a día, ¿no? ¿Y qué es lo más justo? Es lo que uno se pregunta y lo que plantea ahora, también esta nota. ¿No se puede atar a una inflación real del jubilado
o pensionado. A la del jubilado. A la del jubilado. En base a los productos que tiene que Claro, comprar. Exactamente. Pero yo te donde planteo entren esto. los medicamentos, porque si no, la verdad que estás condenado a perder. Es interesante, pero yo te planteo algo más. Si nos va bien como país y hay un crecimiento, Claro. ¿por qué atarla simplemente a la inflación del jubilado, a lo Sí, que el de jubilado acuerdo. necesita para comer y para medicamentos? ¿Por qué no atarla a el crecimiento de este país que va Sí. evolucionando eventualmente y entonces el jubilado puede cobrar un poco más, que también si le sobra al jubilado, yo creo que nadie puede estar Sí. en desacuerdo. No lo sé, porque la verdad todo puede ser, pero digo, debería ser algo absolutamente lógico Sí, también, es una ¿no? propuesta interesante, la que están haciendo ustedes dos. Me parece que el INDEC podría calcular una canasta de productos y servicios que enfrenta justamente el jubilado. Lo hacen distintas defensorías de la tercera edad, puntualmente todos Tal los cual. meses. Así que por ese lado me parece importante. El otro dato que yo quiero destacar es que hay quienes están sosteniendo, y yo coincido, en que en gran medida lo que es la reforma que propone el gobierno tiene esto como eje central. No se lo muestra, no se lo transparenta así, pero puntualmente para recortar el déficit fiscal, el punto más relevante, más Sin duda. importante que está proponiendo el gobierno es este que estamos viendo acá. Y porque es decir, en lo que más se gasta. claro, exactamente, Claro. ¿no? Congelar Es decir, lo el que es el Estado- ingreso real de los jubilados y pensionados. Casi el 50% de lo que el Estado paga. Sí, más Más del 55% del gasto público es inversión o gasto, en todo caso, desembolsos para la seguridad social. Bueno, es importante también mencionar que fue el mismo artículo del diario La Nación que hace un tiempo consignaba, resaltaba el incremento en el plantel del Estado de un 25% desde el comienzo de este gobierno. Y lo menciono y lo recuerdo ahora porque era el diario La Nación que decía, bueno, en momentos donde se discute qué pasa con el plantel del Estado o qué ha pasado en años anteriores, bueno, La Nación planteaba que desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri se habían incrementado en direcciones, secretarías, subsecretarías, un 25%. Bueno, otro dato también para tener en cuenta y para reflexionar, ¿no? Momento de hacer una pausa para nosotros, pero al regreso vamos a estar hablando de los cambios en el gabinete, no los de